¿Estamos? Sí, ¿puedo compartir la diapositiva acá? ¿Me puedo compartir algunas citas nomás? Vamos a ir leyendo. ¿Se ve? Ok. Bueno, ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes y los que están conectados. El tema que preparé hoy es un tema que está inspirado en gran parte en el tema que dio Tamina en uno de los campales, que ella habló un poco sobre el carácter y la voluntad. Y me pareció re interesante cómo ella arrancó ese tema que fue preguntando como cuál es como nuestro objetivo último, ¿sí? O sea, cuál es como hacia dónde vamos como cristianos y qué buscamos con nuestras creencias, o sea, con lo que somos. No sé si alguien quiere responder acá. No sé si se entendió la pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra dirección con todo lo que hacemos? ¿Ir al cielo? ¿Sí? Es como, ese es nuestro gran objetivo, ¿no? Como, voy a dibujar una nubecita casi. Como es nuestro objetivo. Ahora, nosotros sabemos que ir al cielo tiene una serie de requisitos, ¿sí? O sea, no es como... hay un camino que tenemos que trazar, que tenemos que hacer para ir al cielo. Y una de las citas que son re famosas y que todos sabemos que lo que llevamos al cielo es el carácter. Entonces, antes de que empecemos a introducirnos en el tema, quiero que leamos una cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro 267.3. Sí, por favor. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter? Entonces, Agus, según lo que dice esta cita, ¿qué es lo que terminamos llevando de este mundo al otro mundo? Nuestro carácter, sí. Igual es interesante que remarca un carácter específico acá, no es como cualquier carácter el que llevamos al cielo. ¿Qué dice la cita? Que tiene que ser parecido a Dios. Que tiene que ser parecido a Dios, ¿sí? No sé, yo veo mi vida, sí veo mi carácter y está un poco bastante lejos de tener semejanza divina. Pero acá está tácito, está implícito una cosa, que es que el carácter es modificable, ¿sí? De que el carácter se puede cambiar, ¿sí? Dice que de hecho en el cielo vamos a seguir aprendiendo más cosas, vamos a seguir mejorando, ¿sí? Y cuán importante es que en esta vida nosotros trabajemos y modifiquemos nuestro carácter. Ahora, un punto y una pregunta importante que tenemos que hacernos es qué es el carácter, o sea, cómo lo trabajamos y cómo lo modificamos. Hay veces que cuando Jesús habla de cambio, él siempre se refiere, por ejemplo, a cambiar nuestros corazones, ¿no? Como les voy a dar un nuevo corazón. Este es un corazón nuevo. ¿Sí? Y generalmente es un término bastante vago, bastante abstracto, cómo es que Dios va a cambiar mi corazón. Entonces, capaz que está bueno como definirlo un poquito mejor, como ver a qué se refiere. Y también vamos a ir a otras citas que están en el mensaje para los jóvenes, página 50. De todas formas, acá están en el Zoom. No sé a quién le gustaría leer. ¿Quién me acompaña leyendo? Son 2 párrafos. ¿Qué crees yo? ¿Qué quiere leer? ¿Quieres que le lea? Sí, por favor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras injusticias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón no saben ellos mismos lo que estas palabras significan. En esta frase, un corazón nuevo, tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que significa. Esperan a que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A eso llaman conversión.
Miles han tropezado, para su ruina, en este error. No comprendiendo la expresión, es necesario nacer de nuevo. Y te voy a pedir que leas el siguiente. Bueno. Satanás induce a las personas a pensar que, porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos, están convertidas. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los mismos de antes. Su vida no muestra buen fruto. Oran frecuente y largamente y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentan en tal o cual ocasión. Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Se produce día tras día, hora tras hora, una muerte al orgullo y el dolor. Perfecto, acá la cita nos tira varias cosas, ¿sí? Un poco hace una distinción entre lo que no es tener nuevo corazón y lo que sí es tener nuevo corazón. Según lo que dice esta cita, ¿qué no es señal de un nuevo corazón? Las emociones, los sentimientos. ¿Sí? Dice que muchas veces esperamos basarnos en emociones para decir, bueno, estamos transformados, estamos cambiados, esta es la base por ahí de nuestro cambio. ¿Qué cosa? Ah. Ahí está. Acá se me fue el power. ¿Sí? Entonces, vemos que las emociones, los sentimientos no son una buena guía para nuestras emociones, para guiar nuestra conducta, ¿sí? Para decir que cambiamos o no cambiamos. Ahora, ¿qué sí? ¿Qué sí es un buen predictor de cambio? ¿Sí? ¿Qué sí es una buena evidencia de cambio, quiero decir? Según esta cita. Sí, dice La vida entera. vida entera. Ah, ¿te sacaron? A ver, pará, lo voy a colocar. Quiero que analicemos un poquito esta cita. Mente, propósitos, motivos. ¿Viste que dice vida entera? Dice Agus. Ser entero. Me parece re interesante eso. Pero la cita por ahí hace específico a una mente nueva, propósitos nuevos, si no me equivoco. Propósitos y motivos. Pero más arriba hay una parte que me parece más interesante todavía, que es, ¿vieron el segundo párrafo? Dice, Satanás induce a las personas a pensar que porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos están convertidas, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque sus actos siguen siendo los mismos de antes. Entonces, en una persona que no cambia, ¿cómo son los actos de una persona que no cambia? Iguales. Y de una persona que sí cambia, ¿cómo son sus actos? Distintos, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un antes y un después en su conducta, en sus actos, ¿sí? Que por lo pronto, hasta ahora, me parece un buen parámetro para evaluar cambio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si por ahí Elena White... Un parámetro más como el único. Vamos a ver qué dice Elena de White para hablar de eso. Yo también creo que es el único, ¿sí? Y de hecho, hoy vamos a hacer un especial énfasis en la conducta y en los actos. Pero bueno, sigamos leyendo una cita más. Para entender bien esto del carácter y los actos. La siguiente cita, que es Palabra de Vida Gran Maestro 290.4, lo voy a leer yo, dice, esta es una partecita cortadita de esa parte que dice, así las acciones repetidas forman los hábitos forman el carácter, y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. Entonces vemos como ella acá pone una cadena de cosas, ¿no? Dice,
que el carácter, o sea, las acciones repetidas forman los hábitos forman el carácter, hábitos, acciones repetidas. Y nuevamente vemos el protagonismo que tienen los actos, ¿no? Que tienen las conductas sobre el carácter, ¿sí? Y cómo es importante que nosotros aprendamos a modificar nuestra conducta, aprendamos a modificar nuestras acciones, ¿sí? Para así cambiar nuestro carácter, ya que es el carácter lo que vamos a llevar al cielo, ¿sí? Y acá es cuando viene una pregunta súper importante que es, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambian los seres humanos? O sea, ¿qué explica la conducta? ¿Sí? ¿Por qué las personas se comportan de una forma o se comportan de otra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que rige a la conducta? Y acá es donde quiero escuchar opiniones variadas. A ver de qué, de qué piensan, porque realmente no tenemos mucha idea y a veces tenemos como varios pensamientos, creencias de por qué nos comportamos como nos comportamos. Nos comportamos como nos comportamos porque lo elegimos. Ok, hay elección, decís vos. Ok. Elección. Elegimos comportarnos. Tener un poquito de insight también. Hay algo interesante porque ahí vos en la segunda, en la cita esta, que es la última, hablaste de cómo los hábitos se forman por acciones repetidas. Ajá. Y en la anterior, si vos te fijás, cuando ella describe a los que no están convertidos, son personas que están, o sea, que se oran frecuentemente, largamente, como que sí, o sea, justamente lo que hacen son acciones repetidas. Entonces, por ahí estaría bueno ver también cuáles son esas acciones repetidas, ¿no? Exacto, Porque, exacto. Sí, y ahí viene otra pregunta, digamos, que cuáles son las acciones repetidas que Dios quiere que tengamos, ¿no? ¿Cuál es la conducta que Dios? O quizás hay acciones que pensamos que le hacemos porque agradan a Dios, pero claro, porque el concepto general es ese. Si yo oro todos los días y leo la Biblia todos los días y entonces eso forma mi hábito. De hecho, las 40 madrugadas están hechas para justamente formar el hábito de eso para tener un carácter nuevo. O sea, esa es justamente la definición. Entonces, punto interesante y vamos a ver si realmente está gobernado esa conducta por eso. ¿Sí, a vos? Pero, por ejemplo, si vos, como dice Luis, si vos te levantas todas las mañanas a hacer algo, no es que te cambie el carácter, solamente te cambia lo que haces a la mañana. Claro. ¿Y en qué sentido vos unirías eso con esto? Porque estamos hablando acá de los propósitos, de la motivación. Exacto. Y sabemos que la regla de oro, o sea, lo que va a definir si vamos al cielo o no es cómo tratamos al otro. O sea, lo tratamos como nosotros quisiéramos que nos traten. Entonces, realmente lo que hacemos a la mañana por ahí puede no tener tanta influencia en pasar la meta, que vos decías cuál es nuestro objetivo final, ¿no? Tener ese carácter divino. Puede estar influenciado por lo que haga a la mañana, pero también puede no estar influenciado por lo que haga a la mañana. Habría que ver. Porque ¿cuántas personas hemos tenido ciertas rutinas a la mañana y no hemos... Por eso te digo, habría que ver por qué hacemos esa rutina, ¿sí? Y qué motiva, qué impulsa esa conducta. Pero bueno, no nos adelantemos, que eso es para otro momento. ¿Sí? Karen dice que la educación que tuvimos desde niños forman también hábitos que se mantienen de grande también. El aprendizaje, ¿no? Tal cual. El aprendizaje afecta un montón en nuestras conductas, ¿no? O sea, aprendemos a comportarnos. Y ahí vemos como, vamos profundizando un poquito nomás, y vemos como hay varios factores ya que empiezan a influir en nuestra conducta. Elena White acá después ya tiene otra cita que están manuscritos liberados, que ella dice, no olviden nunca que los pensamientos crean acciones, las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos forman el carácter. Ella como que agrega un eslabón más, que son los pensamientos. ¿Sí? Y ya por ahí, ella dice, bueno, los pensamientos son los creadores de las acciones, ¿sí? Que no está mal, o sea, está bien, o sea, es un punto súper relevante el tema de los pensamientos, cómo afectan las acciones. Yo creo que hoy tenemos como un poco más de luz, la ciencia hoy nos da bastante más luz, y nosotros entendemos que solamente los pensamientos no son los únicos generadores de las acciones. A veces está como todo este fenómeno de, no sé si escucharon esto de pensamiento positivo y constantemente
tengo que quitar mis creencias como negativas y poner mis pensamientos potenciadores, etc. ¿Sí, Aus? Que lo que está diciendo, no sé si ya lo había leído Esteban, pero lo que dijo Mika acá, el input hace lo que hace, influye el output, o sea, lo que vos pensás está influenciado por lo que consumís y así también te vas a comportar. Exactamente. Y yo creo que otro punto súper importante para entender el comportamiento es el contexto. ¿Sí? El contexto en el cual nosotros estamos tiene gran influencia en nuestra forma de comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá empiezo a saltar y a gritar, voy a parecer como un loquito porque el contexto no lo propicia, ¿no? En cambio, si yo tengo ese mismo comportamiento en una cancha de fútbol, es lo más normal del mundo, ¿viste? Entonces, el contexto muchas veces tiene una gran influencia en nuestra forma de comportarnos, ¿sí? Y eso está bueno empezar a entender, que la conducta es algo un poco más compleja, ¿sí? El por qué nos comportamos como nos comportamos. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, la otra vez creo que también habla mucho esto de la voluntad, ¿sí? Y ella hablaba esto de, porque a veces tenemos fuerza de voluntad, a veces no, porque a veces nos cuesta hacer las cosas, porque no. Y yo creo que está bueno primero entender qué es la voluntad, ¿sí? Porque a veces hablamos de la voluntad como, no sé, como si fuese una hormona que tenemos adentro del cuerpo, que a veces lo tenemos en más medida o en menos medida. Y no es como un químico dentro de la voluntad, ¿viste? Que podemos tener más o menos. De hecho, la voluntad se desprende mucho de la palabra voluntario. O sea, que nosotros podemos controlar, como dijo Agus, podemos elegir. Pero también dentro de nosotros hay cosas que son involuntarias, que no elegimos y que no controlamos. Involuntarias. ¿Qué creen que de nosotros no podemos controlar? Las emociones, los sentimientos. Los sentimientos solo vienen, ¿sí? No, son solamente una expresión, un efecto de algo que nos está pasando, ¿sí? De hecho, se comparan mucho los sentimientos como olas, ¿sí? Como vienen, suben, se van, aparecen, desaparecen, ¿sí? Pero nadie controla cómo se siente, nadie elige sentirse triste, por ejemplo, o nadie elige sentirse feliz, ¿sí? Mika dice que la biología. ¿Qué cosa? Mika dice que es la biología. La biología, ¿sí? Yo lo voy a poner así, sensaciones físicas. Las sensaciones, por ejemplo, que me lata el corazón ahora que estoy dando el tema, es como yo no elijo que me lata o que me transpiren las manos, por ejemplo, ¿viste? Son todas sensaciones físicas automáticas. También las reacciones de autodefensa. Sí, eso se llaman conductas reflejas. Ay. Esto tampoco lo controlamos, esto es automático. Por ejemplo, si escuchamos a alguien gritar, automáticamente quizás nos asomemos o miremos, eso es todo automático. ¿Qué más piensan que no controlamos? Que son automáticos. Hay una cosa más. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, bueno, el ambiente sí, por ahí me estoy hablando más de cosas nuestras, internas, o sea, de la persona. ¿Cuántos de ustedes controlan todos sus pensamientos? Ninguno. Me gusta una frase que dice que no somos nuestro primer pensamiento, somos nuestro segundo pensamiento. Ok. ¿Se acuerdan de esto que dice Parminder de la mente rápida y la mente más lenta? Sí, hay una parte nuestra que constantemente piensa, ¿sí? Y está en constante movimiento, ¿sí? Los pensamientos automáticos no los controlamos, ¿sí? Y todo esto termina influyendo sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Todo esto involuntario. Por eso está bueno tratar de entender qué cosas nosotros podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. Porque por medio de lo que controlamos podemos influenciar esto, ¿sí? Ahora, ¿qué sí controlamos? ¿Qué sí es voluntario para nosotros? La edición del pensamiento.
El pensamiento, ¿sí? O sea, hay pensamientos automáticos y pensamientos que son elegidos, ¿no? Exacto. Yo lo voy a separar en dos formas. Pensamientos y actos, conductas. ¿Sí? La conducta es algo que sí nosotros podemos elegir y podemos cambiar. ¿Sí? Sí podemos accionar. De hecho, voluntad significa eso, la capacidad de accionar el comportamiento, ¿sí? De yo poder accionar lo que hago. Sin embargo, la pregunta es igual, ¿por qué seguimos comportándonos como nos comportamos? Porque todos estos elementos están regidos por ciertas reglas, por ciertas leyes que por ahí no conocemos, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto para que entendamos un poquito más. Y acá, por ahí lo que voy a hablar, algunos ya lo saben, otros no. Si alguno no entiende algo, pregúntenme, porque a veces algunas cuestiones son un poquito complicadas. Pero todo esto está gobernado al mismo tiempo por ciertas leyes, ¿sí? Hay una ley. A ver, primero quiero hablar de otra cosa. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra metodología de aprendizaje de la Biblia? Las parábolas, ¿no? ¿Y qué hacemos con las parábolas? O sea, ¿qué buscamos hacer con las parábolas? ¿Qué hacemos con las cosas? Pero, o sea, ¿qué hacemos con la parábola? Es como con los elementos. Los unimos, ¿no? Como hay algo que lo que hacemos es que acercamos dos cosas, ¿no? ¿Sí? Esto tiene una palabra que se llama contigüidad. ¿Sí? Nosotros los ponemos juntos y empezamos a ver qué semejanzas hay y qué diferencias. ¿Sí? Y de solamente hacer eso empezamos a sacar mucha información. Y esto lo hacemos en la vida diaria constantemente. Por ejemplo, por ahí se me ocurre el ejemplo cuando somos chicos y no entendemos nada. O sea, por ejemplo, vemos por primera vez un perrito y vemos las características del perrito, si tiene una cola, hocico, etc. Y después vemos otro perrito que tiene características similares y empezamos a comparar y ver sus semejanzas, ¿sí? Y empezamos a agruparlos, ¿sí? Pero al mismo tiempo después vemos la diferencia entre un perro y un gato, que son distintos, entre un perro y un humano, ¿sí? Y la experiencia se va complejizando más, y el aprendizaje se va complejizando mucho más, ¿sí? Todo esto es lo que se llama contigüidad espacial. Cuando varios elementos están cerca, ¿sí? Y nos permite interactuar entre sí y ir aprendiendo, comparando y contrastando. Ahora hay otro tipo de aprendizaje que también se da por contigüidad, pero que es temporal. Y esto me refiero a que cuando dos sucesos están cerca, pero en tiempo, ¿sí? Como cuando uno sigue después del otro. ¿Y por qué explico esto? Porque de esto se desprenden dos leyes que suelen afectar a la conducta, que una es la ley de la asociación y otra es la ley del efecto. ¿Paso a explicar primero la primera? Primero la primera, valga la redundancia. La ley de asociación dice que nosotros tenemos la capacidad de asociar estímulos entre sí, ¿sí? Hay estímulos que naturalmente generan determinadas respuestas en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no sé. ¿Tenés un ejemplo? Las personas que quieren dejar el cigarrillo, muchas veces siempre fuman cuando toman café. Entonces tienen que dejar el café también, porque después el café los hace tener ganas de fumar. Es un ejemplo súper interesante. Fíjate cómo en este punto el café se asoció con el cigarrillo. ¿Sí? Entonces, cada vez que la persona toma café, ¿qué genera en la persona? Unas ganas de consumir cigarrillos, ¿no? Es como un deseo por consumir, ¿sí? Y en algún punto esto, que no tiene en apariencia
nada que ver con el cigarrillo, ¿sí? Empezó a generar el mismo efecto, ¿sí? No sé si lo logran notar, ¿sí? Y así nosotros hacemos muchas asociaciones constantemente. Por ejemplo, exacto. Pero tiro un ejemplo básico, por ejemplo, no sé. Tengo uno medio trillado. Escucho una música que me hace acordar a mi expareja, por ejemplo. Entonces la escucho y en algún punto esa canción estaba asociada a esa persona y automáticamente empiezo a sentir tristeza, ¿sí? Todo lo que la otra persona me generaría, ¿sí? Paco dice que, por ejemplo, un mal día y comer la comida, digamos, o sea, comer mucho. O sea, por ejemplo, personas que cuando tienen un mal día para ahogar sus penas, digamos... Eso es más ley de efectos, que ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Pero es válida para este, ¿sí? Esto más que nada es ver como ¿eh? Es un combo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Y como ciertos estímulos que antes eran neutros, que no tenían ningún efecto, cuando se asocian con otro, empiezan a generar la misma respuesta que este. No sé si me explico. Sí, es por ahí un poco medio complicado, pero por ejemplo, le voy a poner lo mismo lo de la pareja, ¿no? Expareja, música, ¿sí? En algún punto están conectados y generan tristeza. No sé si a alguno se le ocurre algo más, algún ejemplo más de... Esto lo vemos constantemente en todas partes de nuestras vidas. Y por ejemplo, no, ya que estamos, vamos a un ejemplo más profundo, más a nuestro fin. Vamos con el racismo, por ejemplo. Al negro, ¿con qué se lo ha asociado? Con lo malo, con el crimen, con la inferioridad. ¿Sí? No sé si a alguno se lo ocurre. Con mayor más. capacidad física y no mental. Sí, inferioridad mental, vamos a ver. Entonces, si el negro tiene todo este paquete de asociación, ¿cómo vamos a reaccionar frente al negro? Si para nosotros negro tiene esta carga asociativa. Quizás con bronca, evitación, asco, ¿sí? Y todas estas reacciones son reacciones automáticas, ¿sí? Que se producen frente a una asociación, ¿sí? Esto es algo que nosotros no controlamos, ¿sí? Esto es nuevamente involuntario y aprendido, ¿sí? Que yo veo un negro y generalmente me genera como ese enojo o ese asco o lo que genere, ¿no? Vamos, otro ejemplo. Otra cosa que hemos aprendido. ¿Con qué hemos asociado al homosexual? ¿Con qué está asociado generalmente? Medio que con las mismas cosas, ¿no? Con lo inferior, lo depravado. Lo depravado, sí. Promiscuidad. Debilidad también. O sea, de todas maneras me gustaría como Debilidad. decir que no me gusta comparar eso con el café y el cigarrillo, porque esa ley de la asociación, esto es algo aprendido que nos educaron, es parte de publicidad negativa que nos hizo nuestra familia, que nos hizo la sociedad, y no necesariamente porque es algo que nosotros aprendimos a asociar, porque tuvimos malas experiencias. Me parece que una apropiada sería una ley de la asociación de lo que nos pasa a las mujeres con los hombres. Hemos tenido malas experiencias reales, experimentadas en el pasado, y ahora ya no confiamos en ellos, o algo así. Pero fíjate, es una ley en la cual nosotros aprendemos, que nos habilita a hacer determinados aprendizajes. ¿Viste? Esta es la forma en cómo nosotros tendemos a aprender. ¿Viste? Por ejemplo, lo mismo, el café y el cigarrillo se asociaron porque en algún punto estuvieron juntos. ¿Viste? Pero punto, eso no necesariamente estuvo junto, simplemente fue no, algo pero que nos vendieron. Socialmente, esto es un aprendizaje social, ¿no? ¿Sí? Socialmente
y en nuestras experiencias, Luego visualizadas en estas dos cosas estuviesen juntas. Por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, a mi experiencia personal, cada vez que yo, no sé, tenía una conducta femenina, entre comillas, ¿no? Me decían, qué gay que sos, o qué mariquita, etcétera, ¿entendés? Como en algún punto, ¿sí? Las conductas homosexuales estuvieron asociadas a todas estas cosas, ¿viste? Y por O sea, ende de las... hecho decías recién que el café y el cigarrillo en realidad no tienen nada que ver uno con el otro. Exacto, Y es lo mismo exacto. acá. Lo mismo acá, ¿sí? Esto no tiene asociación porque tienen relación real, ¿sí? Simplemente por contigüidad, porque en algún punto estuvieron juntas, pero juntas porque la sociedad las puso juntas, o porque nuestra experiencia de vida, eso se puso junto, ¿viste? O por los comentarios, o porque la gente que nosotros estamos rodeados piensa así, ¿sí? Pero no es porque haya una conexión real entre estos dos elementos. Y lo podemos hacer lo mismo con las mujeres, ¿no? Con qué generalmente se asocia a las mujeres. Sí, y esto es una netamente generalidad, ¿sí? Porque esto es, nosotros cuando vamos y estudiamos a la persona individual, vemos que cada persona tiene su propio nivel de asociación, ¿sí? Es como su propia experiencia individual y particular, ¿sí? Pero es como, más que nada, esto estoy hablando desde la perspectiva machista, ¿no? ¿Con qué la perspectiva machista asoció a la mujer? Con lo débil, con lo Con emocional. lo débil, con lo emocional, con la inestabilidad. Con la falta de, con el caos, según Jordan Exacto. Peterson. Entonces, frente a esto, frente a la mujer, ¿cómo yo tiendo a responder? O con opresión, ¿sí? O con, no sé, rellenen este Con lo cuadro, suave. rellenen este cuadro con lo que quieran. Con lo que quieran. ¿Sí? Entonces, Con cuidado. esa es una ley de aprendizaje. Ahora, por ejemplo, a ver, pongo otro ejemplo, ¿sí? Y muy relacionado a esto que hablamos de las rutinas y cuando yo me levanto a orar por las mañanas. Si yo no oro, ¿sí? Si yo no hago mi culto, no culto voy a poner. ¿Con qué está asociado eso? ¿Con qué aprendizaje generalmente asociamos eso? Desprotección. Desprotección. ¿Sí? O yo tengo, no sé, cada experiencia individual, mi mamá diciéndome, sí, porque no sé, te vas a perder si no haces eso, sos un mal hijo de Dios, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este paquete, ¿sí? Por ejemplo, ser un mal hijo, obviamente va a generar emociones, sensaciones como la culpa, ¿no? Pero no es porque el no orar o el no hacer tu culto venga el Espíritu Santo y te genere la culpa, y es porque en algún punto ha estado asociado a otros elementos aversivos, ¿sí? Y genera reacciones automáticas en vos. Eso está bueno entender, porque gran parte de las emociones y de las cosas que sentimos son aprendidas por asociación. No sé si se entendió este punto, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Sí, Aus. No. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ahí eso nos sirve para entender un poco las conductas involuntarias, ¿sí? Ahora, la ley del efecto, que quiero que lo leamos, no sé si alguien comentó acá. Mientras tanto, sí, justo Mica puso. A ver, un segundito. Ah, por eso no podemos confiarnos en las emociones, dice Mica, sí, tal cual. Pero sí está bueno empezar a hacer insight de por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿sí? ¿Por qué, de dónde vienen las emociones? ¿Qué disparó? ¿Cuál fue el disparador? Voy a compartir la pantalla una vez más. Y quiero que leamos un poco la ley del efecto. No sé si a alguien le gustaría leer. Leo. Si una consecuencia percibida como positiva y por tanto satisfactoria ocurre justo después de una acción, es más posible que esa misma acción vuelva a producirse. En cambio, si después de una acción llega un estímulo desagradable o doloroso, las posibilidades de repetir esa acción disminuirían. Ok, ahí es cuando hablamos de contigüidad temporal, ¿sí? ¿Cuál es el efecto
de mi conducta, ¿sí? Yo respondo de una determinada forma y cuál es la consecuencia que hay. Lo que dice la ley del efecto es que, de acuerdo a la consecuencia de mi respuesta, ¿sí?, va a influenciar si yo sigo manteniendo mi conducta o si la dejo de hacer. O sea, si la consecuencia es agradable, positiva, por así decirlo, hay más probabilidades de que yo mantenga mi conducta. Ahora, si las consecuencias son negativas o desagradables, hay menos posibilidad de que yo mantenga mi conducta. Le voy a dar un ejemplo que abarca las dos leyes. Yo cuando era chiquito una vez me tocó participar en un concurso de preguntas y respuestas en la escuela. Cuando me toca a mí dar la respuesta, había mucha gente y estaba todo el público mirando. Cuando me toca a mí dar la respuesta, yo me quedo en blanco y me habían puesto el micrófono acá y yo no me salía, y lo que agarro es suspirar. Y el suspiro se escuchó en todas partes y todo el mundo se empezó a reír de mí. Y yo me puse muy nervioso. Y me acuerdo que hasta los chicos de otras aulas que no estaban ahí se empezaron a reír. Entonces, fíjense cómo un poco, ¿qué elementos estaban ahí presentes? Había público y yo sentí un nerviosismo, o sea, fue una experiencia muy aversiva. ¿Sí? Por ende, hoy lo que me pasa, bueno, ahora ya lo tengo más trabajado, ¿no? Pero lo que me pasó por mucho tiempo es que cualquier estímulo parecido a presentarme al público, porque estas dos cosas estaban juntas, me empezó a generar mucha ansiedad. ¿Sí? Palpitaciones en el corazón, etc. Ahora, eso es ley de asociación. Ahora fíjense cómo esto también está relacionado con la ley del efecto. Entonces, yo me presenté ante el público, hablé, experimenté unas emociones muy aversivas, ¿sí? O sea, lo que siguió a esa conducta voy a ponerlo acá, fue una experiencia aversiva, risas, burlas, etc. ¿Qué decía la ley del efecto? Si lo que sigue a la conducta suele ser negativo, ¿qué pasa con la conducta de hablar en público? Según la ley del efecto. Hay menos chances de que yo lo vuelva a hacer. ¿Sí? Hay menos chances es que se reduzca esta conducta. Por ende, por ejemplo, viene Agus y me dice, tenés que preparar el tema. Preparar un tema. Yo le digo, no, le rechazo. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo automáticamente cuando yo le rechace? Un alivio. Una emoción sumamente agradable. Por ende, mi conducta de rechazo, ¿qué va a pasar? Se refuerza, ¿sí? Es más probable que yo después no evite dar temas, ¿sí? Y como el alivio está automáticamente el rechazo, entonces es más probable que esta conducta se mantenga en el tiempo. Ahora vamos a verlo esto nuevamente con el racismo, el sexismo y la homofobia, porque en base a estas dos leyes, y lo que voy a decir es muy general, pero podemos explicar casi cualquier conducta. Acá tengo un par de ejemplos. ¿Querés dar ejemplos? Sí. Sí, obvio. Una de las cosas que de la ley del efecto que se me ocurre es la disciplina social que sufren las mujeres por actuar de determinada manera. Entonces vos te acertás de determinada manera o hablas de determinada manera y tus pares, tu familia, te trata mal. Entonces es una forma de disciplinarte para que vos encajes en cierta cajita, en cierto estereotipo, porque cuando vos cumplís el rol hegemónico que te imponen, te halagan. Vos te salís de esa caja, te agreden. Me encanta ese ejemplo. Vamos a hacerlo más concreto a vos. Pensar en una situación específica, ¿sí? Donde podamos ver la situación, la conducta, mujer se rapa la cabeza. La conducta y lo que sigue, ¿no? La consecuencia. Cuando una mujer se corta el pelo, Okay. cortito, se lo afeita.
¿qué suele pasar cuando una mujer se rapa? La gente te pregunta si tenés cáncer, te dice que qué te hiciste, que si estás loca. Si estás bien mentalmente. Críticas negativas, ¿no? ¿Sí? Asumen que estás enferma. Y esto, las críticas suelen ser algo sumamente displacentero, ¿no? Como que nos suelen afectar. Entonces, ¿qué suele pasar después con esta conducta? A mí me pasó que un familiar se largó a llorar. Ok, entonces, eso hace, y por eso la mayoría de las mujeres no se rapa la cabeza, porque cuando una mujer lo hace, la consecuencia suele ser tan aversiva que eso tiende a disminuir que esto sea lo normal. No sé si logran ver esto, ¿sí? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? Yo tengo otros, pero si quieren tiro los míos. Sí. Puedo dar uno positivo. ¿Dale? Cuando un hombre hace un chiste sexista o cosifica a una mujer en una situación social, Sí. cuando están sus pares, Sí. o se refiere a una mujer o como una conquista sexual de la cual se puede boast, que se puede autohalagar a sí mismo, y sus pares lo felicitan o chocan los 5, repite esa conducta. Exactamente. Chiste sexista, ¿qué pasa después? Bueno, todos se ríen, sos el más gracioso del mundo, etc. Yo tengo otro. Refuerza la conducta. ¿Sí? Relacionado con eso. Cuando un hombre, por ejemplo, habla de sus sentimientos o de cosas que lo hacen sentir débil o vulnerable, que suele ser castigado, tratado de débil, de marica, como decías, o fea y cosas por el estilo, y por tanto después le cuesta volver a abrirse con esas personas. Expresión emocional, consecuencia, invalidación. Nuevamente, reduce. Entonces, lo que yo quiero por ahí que vean con esto es cómo la conducta por ahí es un poco más compleja de explicar, ¿sí? Y solamente pensar que con fenómenos internos como mis pensamientos es muy limitado a la hora de explicar la conducta, ¿sí? Y cómo el contexto muchas veces y generalmente favorece a que nosotros nos comportemos de una determinada forma o de otra, ¿sí? Y es súper importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con estas leyes, porque el cambio, hay muchas de las cosas que nosotros queremos cambiar y no podemos, es porque estamos gobernados bajo estas condiciones, bajo estos condicionamientos, y muchas veces queremos elegir cambiar, pero si obviamente la consecuencia de mi acto siempre es más favorable, como por ejemplo, quiero empezar a salir a correr, ¿sí? Pero salir a correr implica un montón de desgaste, dolor, de esfuerzo. Obviamente va a ser para mí mucho más aliviante quedarme en mi casa a mirar Netflix y en el sillón, ¿sí? Porque la consecuencia de mi conducta va a ser más placentero, por así decirlo. Entonces, nosotros estamos muy gobernados por las consecuencias inmediatas, ¿sí? Yo vi que usan es asociar un hábito bueno ya establecido con uno que uno quiere hacer nuevo, que le cuesta asociar. Claro. Sí, y acá podemos, de hecho, nosotros los psicólogos trabajamos mucho en esto, digamos, ¿viste? En romper ciertas asociaciones y en buscar cómo hacer que la conducta, reforzarla con motivos que para la persona sea reforzante, por así decirlo. Y, por ejemplo, ya que dijiste correr y Netflix, si a vos te gusta, ya tenés el hábito de sentarte a mirar algo en Netflix, asociar ese hábito con decir, ok, no voy a ver Netflix hasta que no corra. sí, es buena esa, pero generalmente... Yo usé esos ejemplos. Es que eso está bueno, de hecho es como una recompensa, un refuerzo para después de hacer la conducta, pero la conducta generalmente está gobernada por el estímulo inmediato, ¿sí? Más que eso sería como tratar de recordar los motivos por los cuales querés correr. ¿Viste? Es como, bueno, yo sé que porque el refuerzo de salir a correr está re lejos, no está acá inmediatamente,
¿sí? Está como allá lejos. Entonces como evocarlo acá al presente, ¿viste? Es como intentar traerlo más cerquita. Lo mismo con las conductas sexistas, lo mismo con... O sea, no. Lo que está bueno de hacer este estudio, de esta abstracción, de verlo, cómo funciona, es que vos podés modificar las consecuencias que obtenés modificando tu círculo social. Exacto. Te juntás con otra gente, te cambiás de ambiente, Exacto, te mudás de país y vas a tener consecuencias distintas exacto, que probablemente se acercan más a la persona que vos quieras ser después. exacto. Y eso que te hago es clave, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Internamente, pero si cambiamos el contexto, van a favorecer. Hacemos diseño de ambiente. Exacto. Mika comentó que el cerebro tiende por supervivencia a no cambiar, y ahí la zona de confort no necesariamente nos hace sentir bien, pero nos cuesta cambiarla. Dice, por ahí correr me hace feliz, y por estar en el sillón me duelen los músculos, y Netflix me aburre, pero es un hábito y eso lo hace poderoso. ¿Cómo? Eso no lo entendí, pero... Si querés explorarlo. A ver. Otro es que se lo tiene sobre eso, no cambié. Claro, sí, sí. Una de las cosas que es súper importante es que el cerebro tiende a automatizar todos los procesos y nuevamente si una conducta es reforzada constantemente es más probable que esto se vuelva un hábito, ¿sí? Si mis chistes sexistas son reforzados constantemente, yo voy a ser sexista. Si mi sexismo, en general mis conductas sexistas son reforzadas socialmente, va a mantener mi sexismo. Un ejemplo que se me ocurrió más, y con esto termino, es yo llego a mi casa, a la casa de mis papás, ¿sí? Y voy con mi bolso y dejo el bolso ahí y me acuesto a mirar la tele, ¿sí? Automáticamente lo que sigue acostarme a mirar la tele es que mi mamá viene, agarra y empieza a juntar mis cosas y las empieza a acomodar, ¿sí? Entonces yo automáticamente aprendo, ¿sí? Porque la consecuencia es que ella viene, hace todas mis cosas, es que yo puedo sentarme a hacer mis cosas y hay una mujer ahí que me va a ordenar todo. Entonces eso termina reforzando mi conducta de no participación en la casa, ¿sí? Y fíjense, si ella no hace, si ella no junta las cosas, ¿con qué está asociado el no juntar para ella? ¿Con qué está asociado el no venir y servirle a su hijo que vino de visita? Bueno, generalmente puede estar asociado con ser una mala madre. Ser una mala madre, no cumplir su rol o su ¿Cómo se va a sentir ella frente a esos pensamientos? A eso, mal, culpable. Tiene una recompensa negativa, digamos. Culpable. Entonces, cuando ella va y lo hace, automáticamente esa culpa no está y desaparece. Por ende, su conducta de servicio sigue estando reforzada por todo ese sistema de aprendizaje y ese condicionamiento. Y todo esto está bueno que empecemos a aprender. Esto igual, esto es mucho más profundo, es como, tiene muchas más connotaciones, como quería dar un pincelazo general. Pero bueno, todo el cambio, todo el proceso de cambio está bueno conocerlo para después darle una dirección, ¿no? Que esto es lo que hablaba Tamina, que es, ok, queremos cambiar, pero ¿hacia qué dirección queremos cambiar? ¿Cuál va a ser nuestro estándar moral? ¿Sí? O la dirección en la cual vamos a usar todo este conocimiento para aplicarlo hacia qué dirección, ¿sí? Y bueno, esto ya es tema para otro estudio. Y lo quería dejar hasta ahí nomás, para que no se aburran más. Si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Sí? ¿Quieren que lo lea? Dale. Que cuando un hombre se está esforzando para superar su propio sexismo, pero en cierta ocasión cae de nuevo en una actitud sexista pública que desconocía como algo sexista, y alguna mujer le llama la atención y apunta a su sexismo, dicho llamado de atención le genera tensión, sentimiento de culpa o hasta vergüenza. ¿Será que podemos disculpar las actitudes sexistas de alguien porque piensa que la forma en la que fue dada la reprensión es negativa o injusta? Qué buena pregunta esa, ¿eh? Me parece que la respuesta es que no. Sí, no. Claramente no. Sí, sí. Pero bueno, mi punto es este, ¿sí? Es como...
como si quiero que nos vayamos con algo es que es muy importante entender que el cambio en las personas es posible, ¿sí? Obviamente que hay un montón de condicionamientos sociales, aprendidos, que nos fuerzan hacia determinados actos y conductas. Pero bueno, la misión que tiene Dios con nosotros es, o lo que busca hacer con nosotros y lo que nosotros tenemos que lograr es cambiar el carácter, ¿sí? Esa es como nuestra gran meta, ¿sí? Entonces, el cambio es posible, ¿sí? Entendiendo las formas, entendiendo los parámetros, las leyes por ahí que gobiernan nuestra conducta y nuestro comportamiento. Es como eso nos tiene que alentar, ¿sí? Como no vamos a hacer así siempre, y podemos cambiar. Y con eso terminamos. Entonces, ¿alguien quiere hacer algo más? Si no, oramos. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, gracias porque tú nos motivas a cambiar, porque tú nos motivas a ser mejores, porque esperas de nosotros un cambio, Señor. Esperas que nosotros apliquemos las leyes que tú estableciste en nosotros, el aprendizaje de la naturaleza del hombre para poder parecernos más, para poder ser más semejante a lo divino, Señor. Ayúdanos a tener más en claro, Señor, la dirección de tu cambio y a empezar a notar todos esos procesos internos que tenemos, todos estos condicionamientos sociales que tenemos, que han estado ahí, que han sido parte de nuestro aprendizaje, Señor, y ayúdanos a desaprender y a empezar a aprender conductas nuevas, actos nuevos, Señor, actos que te glorifiquen. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.